¿Qué tal amigos? Muy buenos días. En esta mañana quiero compartirlos acerca del libro de Proverbios, el capítulo 23, el versículo 7, cuando el proverbista dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay un escritor argentino que es un politólogo llamado Agustín Laje, y él escribe un libro que se titula La generación de idiotas. Y en este libro él habla respecto a los últimos movimientos que están en el mundo y que están queriendo dominar el mundo occidental a través del nuevo orden mundial, como por ejemplo la ideología de género. Y él afirma que en ese libro, que hoy en día muchos padres, realmente muchos jóvenes, están siguiendo ciertos postulados de algunos que quieren realmente contaminar el mundo. Es decir, la gente hoy en día no sabe qué pensar, no sabe qué hacer. Están idiotizados realmente por no saber qué seguir en esta vida, qué identidad tener también. Y entonces el proverbista dice aquí, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Hay una expresión que ustedes han escuchado en algún momento y lo han leído también. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Y siembra un hábito y cosecharás un carácter. Ahora, con esto yo quiero irme realmente para hablar en esta mañana a los padres también. A los padres. Yo soy padre de 2 hijas, pero también soy abuelo. Pero hay muchos padres que son jóvenes en este momento y que tienen niños pequeños también. Entonces, lo que yo les animo en esta mañana es esto, que no permitan que a sus hijos el mundo los modele o los moldee también. No permitan eso. Y cuando ustedes permitan que el mundo, la sociedad, los pensamientos, ¿no?, las ideas hoy en día realmente están moldeando la vida de los niños y de los jóvenes, entonces muchos de ellos van a quedar lastimados en sus corazones. Y muchos de ellos también tendrán inseguridad, serán insensibles, serán arrogantes, serán egoístas, serán distantes de los padres, serán solitarios, fríos y crédulos también. Esa es la realidad hoy en día. Yo veo muchos jóvenes realmente que siguen a las masas y que muchas veces muchos de ellos tienen esa mentalidad del rebaño, de seguir a los demás, de seguir las ideas de los demás y no tienen sus propias ideas. Y lo que quiero decir realmente en esta mañana es que hay 2 tipos de educación que realmente podemos dar a nuestros hijos y que tú puedas darlos. Una educación para el buen desempeño en este momento. Para el buen desempeño. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos padres están pensando y proyectándose también, tener hijos que sean profesionales, médicos, ingenieros, arquitectos, muchos de ellos. Ese es un buen desempeño, crearlos para un buen desempeño. Y los ponen en buenos colegios particulares y universidades particulares también, por supuesto. Pero sin embargo, y es claro esto, que las universidades, los colegios, no van a transformar el carácter del muchacho realmente. Al contrario, van a distorsionar la vida de ellos. Y lo que yo quiero animarte en esta mañana es esto, que tú puedas educar a tus hijos, no para un buen desempeño, sino educarlos en valores y en principios en estos tiempos. Y cuando hablo de valores, estamos hablando de honestidad, estamos hablando de integridad, estamos hablando de tolerancia, estamos hablando de bondad, valores que hoy en día, pero también estamos hablando de principios. Y los principios son eternos, los valores pueden cambiar, pero los principios no. Y los principios están
en la palabra de Dios. Por ejemplo, un principio clave es la verdad. Muy importante esto. Y como dije en alguna mañana, hoy en día la verdad está en el banquillo de los acusados. El principio de la verdad que habla la Biblia. Éxodo del capítulo 20 dice claramente, no mentirás. Eso quiere decir que hay que hablar la verdad. La mentira hoy en día realmente se ha transformado y se ha cambiado totalmente. Está cambiando a mucha gente, ¿no? Y hoy en día realmente hay gente que habla mentira y muchos lo siguen. Al final, realmente que si tú empieces a educar a tus hijos en los valores, en los principios, realmente tendrás buen resultado en la vida de ellos. Note lo que dice otra vez la palabra de Dios, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escúchame, el pensamiento determina el carácter, no la educación, no la universidad, sino el pensamiento, los principios, los valores. Eso es lo que van a determinar el carácter de tu hijo. Al final, de repente, tus hijos no siempre te escucharán, pero sí siempre te imitarán. Como aquel padre que un día salió a trabajar y empezó a caminar por la nieve. Y mientras estaba ya a 1 kilómetro aproximadamente, volteó y vio que su hijo venía. Y su hijo venía pisando las pisadas de su padre. Y su padre le preguntó, hijo, ¿qué haces? Y el hijo le dijo, papá, estoy pisando, estoy caminando en tus pisadas. Enseña a tu hijo los valores, los principios. Enseña a tu hijo realmente a formar su carácter. Y ellos te lo agradecerán muchísimo. Que Dios te bendiga y que tengas un buen día.